Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes. Esta es la aplicación de algunos aspectos de mi modelo ético desarrollado en la grabación anterior. Vamos a poner un ejemplo de cómo una área de la filosofía es debatida dependiendo de diferentes perspectivas, y estoy seguro que ustedes ya han adoptado alguna de esas perspectivas. Y vamos a ver si, basándose en su propia perspectiva, cómo podríamos aplicar o pudiéramos, o ustedes pudieran aplicar a manera de ensayo un espíritu crítico para mejor profundizar tal vez en nuestra propia posición y entender mejor la posición de los demás. He decidido usar un tema trascendental, considerado ser parte de la esencia del ser humano, y por ende es donde existe más controversia. Es una pregunta permanente, como todas son. Su respuesta se debate sin fin en la filosofía, como muchos otros temas. Estoy seguro que muchos de nosotros ya hemos tomado una posición. ¿Cuál será la posición de ustedes en este tema? Aquí está. ¿Ustedes creen que las normas éticas, o sea, esas normas que nos dicen lo que deberíamos hacer, que rigen nuestra conducta, son relativas o son universales y absolutas? La misma pregunta yo me pudiera hacer con muchos otros elementos, características esenciales del ser humano. Pongo este ejemplo porque nosotros hacemos decisiones éticas, morales, en cada momento de nuestras vidas cotidianas, en el proceso de adoptar nuestras posturas intelectuales con nuestros amigos, de expresar nuestras opiniones y desarrollar nuestro comportamiento, y entramos en discusiones sin fin acerca de este tema. Cuando les exprese algunos ejemplos, se darán cuenta de lo que estoy hablando. Diferentes teorías éticas proponen puntos de vista contrastantes sobre este asunto. Algunos creen que las normas éticas objetivamente no existen, solamente existen las normas morales, o sea, cómo se debe de actuar según las convenciones culturales dentro de nuestra propia sociedad. Tenemos que explorar ambas perspectivas, o sea, si son universales o son relativas. Estoy seguro que ustedes, al oírlas, van a identificar su propia posición. Las preguntas que me gustaría que se hicieran, sin embargo, son algunas de estas. ¿Cómo han llegado a esa posición que ustedes ya han adoptado? ¿Cómo han llegado a su opinión? ¿Es su posición ética compartida con los demás que forman parte de tu grupo cultural, de tu grupo religioso, de tu grupo social? Y por lo tanto, la han aceptado sin cuestionarla, porque es la tradición de cómo se hacen las cosas en ese grupo y simplemente se encuentran difícil de cuestionar. Otra pregunta, ¿la han aceptado porque es la tradición de aceptarla? No, sin pensar. ¿Están dispuestos a oír la posición de otros que viven en diferentes esferas culturales y tradiciones? En otras palabras, a cuestionar, a clarificar la posición que ustedes han adoptado tal vez desde hace muchísimos años. Otra pregunta que quiero que se hagan es, ¿cuál es la fuente del conocimiento de esas normas éticas y morales que han adoptado y que han llegado a verlas como precisas, certeras y verdaderas, dignas de ser impuestas a toda la sociedad? Ok, comencemos con el argumento de que las normas éticas son universales y absolutas. Aquí la palabra universal quiere decir que se aplican a todos los seres humanos, independiente de la época, a todas las épocas, a todas las eras, a todos los momentos históricos. Esa es la palabra universal. En el proceso de hacer mis investigaciones, de aprender acerca de este asunto, me di cuenta que hay pensadores de alto nivel que promulgan esta posición absoluta, cuya fuente la estimo ser fidedigna,
de confiarse, pero todavía tendríamos que analizar sus evidencias, su lógica, ver si sus argumentos son coherentes o no, y así darles un valor, un peso. Ok, no puedo en esta grabación dar muchos detalles o ejemplos específicos por cada una de las perspectivas. Solamente quiero enfatizar que el mismo modelo de pensamiento crítico hay que aplicarlo en el proceso de adquirir conocimientos y de cuestionar lo ya aceptado comúnmente dentro de nuestra burbujita social o esfera global. Ya tendré tiempo para grabar episodios más detenidamente acerca de la ética cuando hablemos de esa área de la filosofía, la ética y moralidad. Hoy uso este ejemplo para que se examinen ustedes y a la vez puedan cuestionar críticamente sus posiciones. Ok, continuemos. He encontrado que hay un tal filósofo alemán llamado Immanuel Kant, muy poderoso, muy famoso, muy célebre, que tiene mucha influencia en el pensamiento de las normas morales en nuestros días. Él afirma que existen principios morales que son universalmente obligatorios y que las acciones son inherentemente correctas o incorrectas independientemente de las consecuencias de esas acciones. Otras palabras, uno tiene que decidir, uno tiene que actuar de una manera específica usando la razón y su sentido del deber y de obligación. Y no importa si las consecuencias son negativas para uno o para los demás o para la familia o para la sociedad o traen beneficio para uno o para los demás. Uno actúa moralmente porque es fundamentalmente, esencialmente, inherentemente en nuestra capacidad para razonar. Entonces Kant, por ejemplo, defendió la existencia de absolutos morales derivados de la razón. Ejemplos de acciones correctas son el de cumplir con promesas, el respetar la autonomía de los individuos y honestidad en la búsqueda de la verdad. Acciones incorrectas, lógicamente, son que él menciona, son no se puede mentir, no se puede explotar a los demás, no se pueden romper promesas. El pilar central, la base central, la piedra angular de la ética de Kant es el concepto de una ley moral universal que se aplica a todos los seres racionales. Él le llamó a este concepto categoría imperativa. En unos libros dice imperativo categórico, que se concretiza en nuestras vidas cuando actuamos o tenemos la intención de actuar. Por ejemplo, si yo tengo la intención de ir a tu fiesta de cumpleaños o te prometo que voy, esta promesa cae debajo de una máxima, de una sentencia, de una doctrina, de una regla. Si encontramos que esa doctrina y esa regla se puede convertir en ley universal sin ninguna contradicción, entonces es una norma ética correcta. El imperativo categórico es un principio fundamental de la razón práctica de Kant. Cree que es inherente a la naturaleza de los seres racionales. El imperativo categórico no es algo con lo que los individuos nacen en el sentido de un conjunto preexistente de reglas o principios morales. No, no es eso. Nosotros tenemos que descubrir ese imperativo categórico cuando usamos la razón. Ustedes y yo usamos la razón, vamos a descubrir esas máximas. Otra idea moral de Kant es la idea de deber, de la obligación. Las acciones morales son aquellas que se realizan por un sentido del deber, más que por una mera inclinación o deseo. Otro principio fundamental en la ética de Kant es el principio de humanidad, que establece que los individuos deben de actuar siempre de manera que respeten y preserven la dignidad y el valor de cada ser humano. A mis estudiantes en mi Boston Acting School, yo les digo que tienen 45 minutos de mi clase y que lo que quiero que hagan es que hagan lo que deben de hacer durante esos 45 minutos
y no lo que le gustaría hacer. Bueno, las personas tienen un valor intrínseco, dice Kant, y no se pueden utilizar simplemente como herramientas para lograr objetivos personales. Ok, ese es el cuadro ético conceptual de Kant. Puede ser que en algunos de ustedes, en estos momentos, toque una cuerda de asentamiento adentro de sus corazones. Puede ser que en otros lo vean como algo conservador, tradicional, estricto. La lógica de Kant tiene sentido, es coherente, pero tendríamos que examinar dónde están sus fallas. Una pregunta sería, ¿cómo resolviéramos éticamente las situaciones, circunstancias particulares o específicas que pudieran producir consecuencias morales indeseables? Y eso pasa frecuentemente. ¿Dónde y cuándo deberíamos ser un poco flexibles en la aplicación inquebrantable de esas normas universales? Otra pregunta que tendríamos que hacerle a Kant es, ¿qué pasa cuando nuestra moralidad entra en conflicto? Y esto nos pasa frecuentemente cuando nos encontramos en dos deberes u obligaciones conflictivas. Es muy probable que ustedes en este momento estén pasando por conflictos de moralidad y no saben cómo resolverlas. Kant no les da la respuesta. Un dilema moral donde hay que escoger la acción que conduce a una consecuencia menos mala entre muchas otras malas. Kant no nos dice qué principio usar cuando tratamos de priorizar nuestros deberes y obligaciones para resolver dilemas morales. Y nosotros tenemos muchos deberes y muchas obligaciones. Por último, el otro problemita está en el que se considera un deber u obligación. ¿Qué es una obligación? ¿Qué es un deber? Una obligación puede ser diferente en diferentes culturas. Ahora, sigamos con estos absolutistas. Hay otro grupo de absolutistas. Por supuesto que no puedo saltar por alto la creencia de la mayor parte del pueblo latinoamericano que sostiene que la ética y la moral es un mandato divino. Las normas morales se basan en una autoridad divina. El pastor lo dice, el cura lo dice, la Biblia lo manda. Ahí se acabó el asunto. Bueno, ahí están los 10 mandamientos. Desde este punto de vista, los principios éticos se consideran absolutos y universalmente aplicables basados en doctrinas religiosas. Como un tal filósofo inglés llamado John Locke decía, Dios ha creado al hombre, el hombre por lo tanto es propiedad de Dios, nunca debemos dañar la propiedad ajena, por lo tanto, nunca absolutamente debemos dañar a los otros seres humanos. Entonces, las preguntas que nos pudiéramos hacer aquí incluyen, ¿podríamos usar la razón para entender y refutar las normas y éticas morales surgidas de los mandatos religiosos? ¿O la razón no tiene nada que ver en este asunto? ¿Solamente la fe? ¿Las aceptamos porque tenemos fe y se acabó la discusión? ¿Se pueden debatir esas normas o no? Bueno, todo depende qué valor, qué peso, qué confianza le ponemos a las fuentes de esta moralidad religiosa. Hay otra posición que se debate constantemente y se basa en el derecho natural. Otro grupo de absolutistas. Esta sostiene que los principios éticos se derivan de la naturaleza inherente de los seres humanos y del mundo. En otras palabras, cuando tratamos de definir la naturaleza de nosotros, los animales humanos, tendríamos que añadir el derecho natural. Estos principios se consideran objetivos y aplicables a todos, independientemente de las diferencias culturales o temporales. Son absolutos. Ejemplos de esto son derecho de la vida, derecho a la justicia, a la autonomía, a la propiedad privada, a la veracidad y honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la Declaración de Independencia de Estados Unidos incluye en sus primeras palabras derechos inalienables entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Entonces, es una posición muy parecida a la absolutista de Kant, pero el filósofo clave asociado con esta posición de derechos naturales, nacemos con ellos, es un tal Tomás de Aquino. Aquino argumentaba que ciertos principios morales son innatos en la naturaleza humana y son descubiertos a través de la razón. Estos principios incluyen la preservación de la vida, la búsqueda de la verdad y la convivencia en sociedad, añade Aquino. La ética del derecho natural de Aquino también destacaba el concepto del bien común. Sostenía que las leyes y las acciones deben buscarse el bien común, que es el bienestar de la sociedad en su conjunto. A muchos de ustedes les parecerá esto muy apropiado. La fuente es fiable. Después de todo, estamos hablando del gran Tomás de Aquino, pero ¿podemos encontrar fallas? Una está en la definición de nuestra naturaleza que estamos en el proceso de formular en este canal. Esta corriente de Aquino, de derechos naturales, asume que todos nosotros sabemos y aceptamos la misma definición, lo cual no es cierto. Otra objeción sería el hecho de que estamos saltando de hechos naturales, ok, nacemos con esos derechos naturales, y después decimos, es un deber respetarlos. Nos saltamos de lo natural a lo que es deber. Tengo que mencionar que los derechos humanos asentados en la Declaración por los miembros de las Naciones Unidas están basados en este derecho absoluto natural. Es inmoral violar esos derechos. Ok, veamos la otra posición, que postula que los estándares éticos son relativos. Aquí me encuentro con muchos pensadores, no lo voy a mencionar, que sostienen que las normas éticas son relativas al contexto cultural en el que surgen. Lo que se considera moralmente correcto o incorrecto puede variar entre diferentes culturas y no existen principios morales universalmente aplicables, contrario a la Declaración de los Derechos Humanos postulados por las Naciones Unidas. En otras palabras, hay que ver y evaluar las costumbres de una cultura desde la perspectiva de la propia cultura. Estoy seguro que muchos de ustedes han adoptado esta posición. Ok, aquí está un ejemplo que frecuentemente es mencionado en Boston. Tiene que ver con la manera como algunas sectas de mujeres musulmanas se visten cubriendo su cara, su cuerpo totalmente, lo cual se estima ser opresivo, coercitivo, mandado por el poder dominante masculino, violando sus derechos humanos. Es inmoral. Como por ejemplo en el país de Irán, que demuestra diariamente su despiadada voluntad de encarcelar o incluso matar, acaban de matar a una muchacha, a mujeres iraníes por no cubrirse suficientemente el cabello. Estas culturas están atrasadas, todavía no han sido iluminadas por la razón, no han sido ilustradas por el entendimiento humano, dicen estos relativistas. Muchos son progresistas, pero los relativistas refutan que no se puede evaluar esta costumbre partiendo de nuestra propia cultura. Hay que evaluarla partiendo de su cultura misma. A menudo tienen razones culturales, religiosas o climáticas detrás de su comportamiento, detrás de su vestimenta. Otro ejemplo más conocido dentro de la minisfera cultural en donde se desenvuelven los políticos. Ya se sabe que el mentir es algo aceptable y el mentir se hace para que el pueblo esté contento, para atraer votos, para permanecer en el poder. No podemos, de acuerdo con esta posición relativista, juzgar a los pobres inocentes políticos por mentir, partiendo de nuestra minisfera social o cultural. Tenemos que juzgarlos dentro de su propia cultura de mentirosos. Ellos tienen sus propias razones para mentir. Por, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando se habla de Donald Trump, que es un mentiroso por excelencia, es que la responsabilidad para entender
qué es verdad y qué es mentira, cae en nosotros los oyentes, en nosotros los pobres ciudadanos. La responsabilidad no cae en esos mentirosos políticos que tengan que decir la verdad. Ya se entiende que son mentirosos. Eso ya se da por vencido, por sabido. Por supuesto que hay muchos otros ejemplos generacionales. La música, el arte y el comportamiento de los jóvenes se ha visto en cada generación como inmoral por sus padres. Los Beatles se condenaron en muchos países por tocar una música, el rock and roll, inmoral, especialmente a ese otro llamado Elvis Presley que movía su pelvis para adelante y para atrás cuando cantaba. En estos momentos, la vieja generación ve al reggaetón como una música explícitamente inmoral y salvaje. Eso no es música, dicen esos viejos. Hay muchos memes, me dan risa, que videos producidos por la generación de los 50 y 60 que me han mandado mis amigos y primos de Argentina, de El Salvador y de México, donde una vez, donde una voz vieja y grave celebra la dignidad, la pureza y la bravura de esas generaciones antiguas y se expresa con horror y lástima acerca del comportamiento y gusto de los jóvenes de hoy. No, no podemos usar los valores morales de sus vidas pasadas que algunos retrospectivamente interpretan ser como normas éticas absolutas por parte de su generación para juzgar e interpretar la moralidad de los jóvenes del presente. O viceversa, interpretar la conducta de las generaciones pasadas usando los estándares de moralidad del presente. Hay que juzgarlos dentro de su propia esfera cultural, puesto que las normas morales son relativas, de acuerdo con esta posición relativista. Un ejemplo de la actualidad tiene que ver con la Universidad de Harvard. Durante una audiencia en el Congreso hace poquitos días, le preguntaron a la rectora si llamar al genocidio de judíos violaba las reglas de intimidación y acoso de Harvard. ¿Sí o no? Le pregunta la congresista. La rectora respiró, tardó un momento y contestó, puede serlo, dependiendo del contexto. Y añadió, la retórica antisemita cuando se convierte en conducta que equivale a intimidación o caso es una conducta procesable y tomamos medidas. Pero esas palabras de contexto desataron una polémica nacional. Los absolutistas clamaron inmediatamente que fuera despedida del trabajo. Llamar al genocidio de judíos o de otros es inaceptable, es inmoral. No hay necesidad de examinar el contexto. Por otro lado, los relativistas clamaron que la rectora tenía razón. Había que examinar el contexto de estas expresiones. Bueno, por último, la rectora tuvo que renunciar. Otro punto de vista relativo relacionado con este último observa que las culturas y las sociedades tienen creencias éticas diferentes, pero sin afirmar sobre si algún estándar ético en particular es correcto. Después, en mis estudios también he encontrado otra posición relativista y es una posición bastante subjetiva. Aquí los juicios morales se basan en preferencias o sentimientos subjetivos de cada individuo. Cada persona tiene su propia moralidad. No, desde este punto de vista, las normas éticas son relativas a las perspectivas individuales. En otras palabras, no hay principios éticos objetivos. Todo está basado en preferencias individuales. Para algunos es bueno mentir, mutilar genitalmente a las mujeres, robar. Para otros no. En otras palabras, por ejemplo, la afirmación que el chocolate es delicioso está en el mismo nivel subjetivo ético de la afirmación es malo mentir. Ambas declaraciones reflejarían preferencias personales o sentimientos sin una base objetiva para determinar si son
universalmente verdaderas. Ok, por último, hay perspectivas eclécticas que tratan de sintetizar todas las perspectivas. Dentro de estas hay unas que proponen un término medio. Sugieren que los principios éticos pueden ser tanto universales como relativos, centrándose en principios que los individuos o las sociedades llegan a un contrato social, se ponen de acuerdo en algunas normas éticas, en condiciones justas e imparciales. Hay otras corrientes que buscan una síntesis pragmática, que aceptan un pluralismo ético donde se reconoce que diferentes teorías éticas pueden ser apropiadas en diferentes contextos. Nos reconocen la necesidad de flexibilidad en el razonamiento ético basado en las complejidades de diferentes situaciones. Ok, esta es una anécdota personal. Yo siempre le pregunto a mi hija, cuando estoy haciendo estas grabaciones, acerca del tema, y le pregunté, ¿qué crees tú? Dime, ¿las normas morales son absolutas o son relativas? Y ella me contestó, algunas normas morales yo las considero absolutas. Por ejemplo, la esclavitud es mala, incorrecta, en contra de toda norma ética. No importa en qué época o cultura se use. Esa cultura está o estuvo equivocada. Me contestó eclécticamente. Entonces le respondí, tú deberías leer al filósofo Immanuel Kant, porque coincide con tu posición. Uno de sus principios éticos fundamentales para juzgar si un comportamiento es ético o no es examinar si una acción específica, concreta, usa a los seres humanos como medios para alcanzar otros fines y no como fin en ellos mismos. No podemos usar a los seres humanos como medios a otro fin, puesto que los seres humanos son el fin en ellos mismos. Y después añadí, también dale una revisadita al pensamiento de John Locke que tú estudiaste en la universidad, le dije, que sostiene que absolutamente no se puede dañar a otro ser humano, puesto que es propiedad de Dios. Oh, tal vez, me contestó. Bueno, en resumen, el debate sobre si las normas éticas son universales y absolutas o son relativas está en constante debate. La posición de ustedes, mi posición, es una de muchas otras válidas posiciones. La pregunta que tenemos que hacernos es si nuestra posición es una posición deliberadamente pensada críticamente o nada más aceptada porque es parte de la cultura dentro de la cual vivimos. La diversidad de teorías éticas refleja la complejidad de este tema. Algunos abogan por un orden moral universal fijo, como lo han hecho las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos Humanos, mientras que otros enfatizan la influencia de factores culturales, individuales o contextuales en los juicios éticos. Entonces, los matices del pensamiento ético a menudo conducen a perspectivas que incorporan elementos tanto de universalidad como de relatividad, dependiendo del marco ético particular que se considere. Bueno, hasta aquí este interludio de mi aborde conceptual que gobierna mi canal de filosofía iluminante. ¿Dónde se posicionan ustedes en este asunto? ¿Son absolutistas? ¿Son relativistas? ¿Son eclécticos? O sea, un poquito de todo. ¿Han examinado la fuente de su posición ética? Bueno, nos vemos pronto, espero. Adiós.